El Salmo 36, Tehilim Lamed Vov, es un salmo en el cual el rey David está hablando, por así decir, consigo mismo, meditando y pensando cuál es el funcionamiento del Yetzer Hara, cuál es el funcionamiento de la inclinación al mal en el interior de cada persona. ¿Qué es lo que le dice para seducirlo, para transgredir? Y hay varios versículos fundamentales en el pensamiento judío. Vamos a ir viendo algunos puntos a lo largo de la traducción y después al final más puntos todavía sobre el significado de estos versículos de este salmo. Vamos a empezar. Para el director del coro, para el sirviente de Dios, para David, o sea, por David. ¿Por qué aquí se llama sirviente de Dios? Porque él está pensando, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, lleva a la persona a hacer una cosa, a hacer otra cosa, a sentir, como vamos a ver en un instante, no hay temor de Dios frente a sus ojos. Pero yo soy un Eved Hashem, yo soy un sirviente de Dios. Incluso nuestros sabios dicen en el Talmud que David Amelech, el rey David, mató a su Yetzer Hara, mató a su inclinación al mal a través de diferentes aflicciones y ayunos, etc. El punto es que él estaba pensando cómo es que funciona la inclinación al mal en las otras personas. ¿Veis? 2. Dice el Pesha. Pesha literalmente significa el que peca a propósito. Pero aquí se refiere al Yetzer Hara, a la inclinación al mal. Le dice entonces la inclinación al mal, Pesha, el pecador, digamos, al malvado. Bekerev Libi, yo pienso en el interior de mi corazón. ¿Qué es lo que le dice la inclinación al mal al malvado? No hay temor de Dios frente a tus ojos. Deja, no te preocupes. Dios no está observando su providencia divina, es decir, su supervisión. No llega hasta todos lados. No está observando qué es lo que estás haciendo aquí abajo. Está ocupado con otras cosas. Este es el primer asunto que le dice el Yetzer Hara, la inclinación al mal a cada persona. Gimel. Porque hace resbaladizo el camino, por así decir, para él. Hegeli, que hace resbaladizo, Eilav es para él, en sus ojos. Es simple el camino y es fácil el camino de una persona hacia la transgresión. Para que, ¿qué hace el Yetzer Hara? Primero seduce a la persona para que haga una transgresión, diciéndole que es fácil, que no va a pasar nada, que Dios no está observando. Y después que hace el y encuentra el pecado para odiarlo, va arriba, por así decir, al juzgado celestial y acusa a la persona que hizo tal o cual pecado. Entonces primero la convenció de hacerlo y le dijo que no iba a pasar nada, y después lo acusa para ser encontrado nuevamente su pecado, para que Dios, por así decirlo, odie, es decir, para ser juzgado por ese pecado. Dale, 4. Las palabras de su boca, es decir, el Yetzer Hara, las palabras de la inclinación al mal, en el interior de cada uno. Oven son maldad, mirma son engaño. Jodal lehaskil leitiv, impide entender, lehaskil de la palabra seige, el intelecto, le impide entender leitiv para mejorar. El Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, explica sobre este versículo que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, le dice a la persona que de vuelta no va a pasar nada, que sus acciones no solamente no son transgresiones, sino que son mitzvot, son acciones bien hechas. Por ejemplo, cuando la persona estudia Torah, ¿qué es una mitzvah? Es un precepto divino, está vinculándose a Dios, pero estudia Torah con una motivación mala, negativa, por ejemplo, para tener dinero, por ejemplo, para que llamen rabino, para tener honor, grandeza. Entonces la persona piensa que está haciendo una mitzvah. Al ser que está haciendo bien las cosas, el Yetzer Hara le está impidiendo a la persona hacer teshuvah, retornar. Una persona que hace las cosas mal, cuando se da cuenta que está mal lo que está haciendo, pues entonces automáticamente va a retornar a Dios, se va a arrepentir de lo que hizo y va a mejorar sus caminos, etc. Pero una persona que piensa que están bien sus caminos, esto es, digamos, una de las peores cosas que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, hace con la persona. Impedirle hacer teshuvah, impedirle retornar hacia Dios. De hecho, nuestros sabios cuentan que existe el concepto de un Hasidish Yetzer Hara. Hasidish Yetzer Hara significa una inclinación al mal que lleva a la persona a cumplir una mitzvah. Parece todo opuesto. El trabajo normal del Yetzer Hara es hacer que la persona transgreda. Pero cuando una persona está en un cierto nivel espiritual en el cual la transgresión es algo totalmente fuera de su sistema,
El Yetzer Hará tiene otro consejo. ¿Cuál es el consejo? Hacer una mitzvah, pero fuera de lugar, fuera de forma. Por ejemplo, quedaste estudiando hasta las 4 de la mañana, estudiando Torah, no haciendo pavadas, estudiando Torah. Pero al otro día no te vas a poder levantar para ir al rezo en la congregación, a Shachris, en el Tzibur, en la congregación, junto con las demás personas. ¿Por qué? Porque estuviste hasta las 4 de la mañana estudiando. Entonces el Yetzer Hará logró, por así decir, que la persona, algo que hacía normalmente, levantarse temprano para estudiar, para rezar, etcétera, ya no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque se quedó estudiando. Sí, pero era fuera de lugar ese estudio. Lo correcto en ese momento era irse a dormir para el otro día poder levantarse a la hora que corresponde, para hacer todas las actividades que corresponden, etc. Entonces vemos un Hasidish Yetzer Hará significa una inclinación al mal que lleva a la persona a hacer una mitzvah, pero en realidad, en el fondo de la cuestión, hay otro problema. Hay una transgresión en el fondo de la cuestión, hay una dejadez, hay un cambiar las costumbres buenas que la persona tiene, etc. Esto es lo que significa acá, Jodale Haskil Leheitiv. El Yetzer Hará, una de las peores cosas que hace es impedirle a la persona retornar, porque piensa que está bien lo que está haciendo. 5. Oven yachshav al mishkavoy, isyatzer al derech lo toiv, ra lo yimas. Maldad piensa sobre su cama. El Radak siempre explica que cuando la persona está en la cama, ya es de noche, está tranquilo, no tiene que ocuparse de ninguno de sus trabajos, etc. Entonces tiene la cabeza libre para pensar sobre sí mismo. En el momento en que está sobre su cama, Oven Yachshev, piensa sobre maldades. Y durante el día, se para firmemente en un camino no bueno, es decir, en un mal camino. Rashi explica que Dios nos dio dos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de las buenas acciones, que eso es vida, toiro, mitzvahs, el camino de las Dios libre guarde, todo lo opuesto, que es muerte. El mal, es muerte esencialmente, porque todo lo que está separado de Dios, que es la fuente de vida, como vamos a ver en un ratito, todo aquello que está separado de Dios automáticamente está separado de la fuente de vida y está espiritualmente hablando muerto. Dios nos dio dos caminos, y acá esta persona elige un camino que no es el camino bueno. Si no aborrece el mal. La persona que toma estas malas elecciones guiado por su inclinación al mal, pues entonces no aborrece el mal. Todo esto, volviendo al versículo 2, es lo que David Amelech, es lo que el rey David está pensando sobre cómo el Yetzer Hará, cómo la inclinación al mal seduce a la persona para alejarlo del camino de Torah Mitzvah. Sin embargo, Vov 6, a pesar de que el malvado se comporte mal, etc., Dios hasta los cielos, es decir, desde la tierra hasta los cielos, tu bondad, tu fidelidad, va hasta los cielos más elevados. Es decir, a pesar de que terminamos de explicar hasta el versículo 6 cómo el malvado se comporta en forma inapropiada, porque no quiere escuchar a Dios, porque no tiene el temor de Dios frente a él, porque lo convence el Yetzer Hará, etc. Sin embargo, Dios, a pesar de su comportamiento, Dios también lo ayuda. Su bondad, Hasdejo, es desde lo más bajo hasta los cielos más elevados. El Radak explica en palabras más simples que a pesar de que esta persona se porte mal, sin embargo, Dios le da también su sustento. Y por eso continúa el versículo: por eso sigue en el 7, tu tzedaka, tu caridad, tu rectitud es como las montañas más elevadas. Es decir, David Amelech, el rey David, está comparando la bondad, el buen pago, por así decir, de las buenas acciones, como un gran monte muy elevado, que es mucha bondad, por así decir. Un mishpatejo, a tus juicios, hasta los abismos más bajos. Es decir, está comparando los castigos, por así decir. A pesar de que Dios separa entre el tzadik y el justo y le paga según su justicia, y el rasha y el malvado y le paga según su maldad. Sin embargo, hay casos en los cuales termina el versículo: Adam ubeima, hombre y animal, Teishia Hashem, Dios salva. Es decir, le da bondad también al que se comporta como un animal. Incluso el Zayar dice: si la persona es meritoria, es como un ser humano, y si la persona no es meritoria, es como un animal. Pero Dios también tiene bondades con los animales, por supuesto. Sin embargo, las bondades que Dios hace con el malvado,
que de vez en cuando también le da cosas buenas, es como le da una bondad, como si le diese una bondad a un animal. Lo termina tratando a la persona como un animal. En este versículo hay varios asuntos muy profundos, una idea por lo menos, para tomar en cuenta más allá de lo que ya fue explicado. Nuestros sabios discuten en el Talmud cómo funciona el perdón divino. ¿Cómo funciona cuando Dios decide, hace un juicio, pone las buenas acciones en la balanza, las malas acciones en la balanza y a ver qué pesa más, etcétera? Y Dios perdona a la persona. Este juicio en la práctica ocurre en Rosh Hashanah, pero a lo largo del año nuestros sabios explican que también todos los días hay un juicio específico si la persona va a recibir aquello que le corresponde recibir en ese día. ¿Cómo funciona ese juicio? Hay quienes dicen que Dios es Koivesh Avoin. Koivesh literalmente significa como que conquista, oculta, tapa, pone en el fondo. Y hay quienes dicen, o sea, no lo borra, simplemente lo tapa. Y hay quienes dicen que Dios es Noise Oven, Dios perdona, eleva literalmente el pecado. Y en este versículo podemos ver justamente estas dos opiniones, cómo están viendo este mismo versículo para entender estas dos actitudes divinas. Que son dos actitudes que parecen lo mismo, al fin y al cabo Dios perdonó, pero no es lo mismo. Koivesh Oven, si Dios oculta el pecado está ahí, solamente que Dios decidió dejarlo a un lado, es decir, la persona no terminó en forma plena su nivel, su trabajo de refinamiento. Porque el pecado está ahí, solamente que nadie lo toma en cuenta. Si Dios es Noiseyavoin, si Dios eleva y perdona completamente el pecado, pues entonces el pecado no está más, y no solamente no está más, sino que se transformó en algo positivo. Porque es Noiseyavoin, Dios lo elevó, lo transformó en un motor, como llamamos muchas veces, el concepto de tshuva. El arrepentimiento es más elevado cuando la persona transforma su inclinación al mal a algo positivo. La lejanía de Dios se vuelve el motor para acercarse más a Dios. ¿Cómo ven estas dos opiniones? Koivesh, que Dios conquista el pecado, o Noise, que Dios eleva y perdona, en este versículo. Pues entonces lo vemos así. Vamos a leerlo de vuelta. Tu rectitud es como las montañas más elevadas. ¿Por qué tu rectitud es como las montañas más elevadas? ¿Por qué? Es que Dios conquista el pecado, Koivesh. Porque ¿qué hace con Mishpateja, con los juicios? Tiom Rabba lo tira hacia el abismo más bajo. Es decir, tira el pecado hacia el Tiom Rabba, hacia el abismo más profundo, y esto genera automáticamente Tzidkosjo, tu justicia. Dios entonces es Koivesh. Dios conquista el pecado, tira las cosas malas en el abismo, digamos, y no las toma en cuenta. Entonces en la balanza automáticamente, si Dios sacó las cosas negativas, pues automáticamente la balanza de lo positivo pasa a pesar más y la persona gana, digamos, el juicio. Esta es una opinión. La otra opinión dice al revés, léelo al revés. Por cuanto Mishpateja Tiom Rabba, por cuanto tus juicios son tan profundos como el abismo más profundo, ¿y quién puede pararse frente a ti, etcétera? Entonces, ¿qué hace Dios? Eleva con su justicia hacia los montes más elevados, levanta, por así decir, la parte negativa de la balanza, perdonando los pecados y transformándolos en cosas positivas para que la parte positiva de la balanza pese más y la persona gane el juicio. Es el mismo versículo, solamente que se puede ver de dos formas diferentes. Ges 8. Cuán preciada es tu bondad, Dios, y las personas, los seres humanos, en la sombra de tus alas se van a refugiar. Antes también dijimos que Dios hace Gesed. En el versículo 6, Hashem ve'ashamayim chasdejo, en los cielos, hasta los cielos dijimos, está tu bondad. Y acá, cuán preciada es tu bondad, Dios, para las personas que se refugian en tus alas. ¿Qué diferencia hay entre una bondad y la otra? Antes dijimos que la bondad de Dios es para los buenos y no para los no tan buenos también. En este mundo en particular. Pero en el mundo por venir, Hasteja, cuán preciada es tu bondad, específicamente para aquellos que se comportan como corresponde, para aquellos que hacen las mitzvot, estudian la Torah, etc. Y específicamente en el mundo por venir. Rashi dice que esto también se refiere a este mundo. Es decir, la bondad de Dios. Pero entonces, ¿cómo explica la bondad divina en el versículo 6? Rashi explica diferente. Rashi dice que los malvados, por así decir, echan a Dios de la tierra con sus malas acciones. Entonces, cuando dice Hashem be'ashamayim chasdeja, en los cielos está tu bondad,
Rashi lo que está diciendo es, no se expresa la bondad divina en esta tierra, en este mundo material. ¿Por qué? Por cuanto los malvados echan la presencia de Dios. Entonces ahí tenemos dos formas de entender esta misma expresión hasdeja, tu bondad. Para Rashi en el versículo 6, resumiendo, lo que está diciendo el versículo es que los malvados echan a Dios de la tierra y su bondad se expresa en los mundos superiores. Pero sin embargo, en el versículo 8, cuán preciada es tu bondad para aquellos que se refugian en ti, pues se expresa incluso en este mundo. Esa es la explicación de Rashi. El Radak explica diferente. La bondad de Dios en el versículo 6 se expresa para los malvados y para los santos, los justos, los tzadikim. Pero esto es una bondad que se expresa en este mundo. Sin embargo, en el versículo 8, la bondad divina es muy preciada para aquellos que se refugian en ti. Es decir, en el mundo por venir también. En este mundo ya estaba en el versículo 6. En el versículo 8 es la bondad divina en el mundo por venir para los tzadikim, para los justos. Entonces, ¿qué ocurrirá con estos justos en el mundo por venir? Según la explicación del Radak, y el Biyun Mideshen Beisejo, Benachal Adonejo Sashkem, en el versículo 9, se saciarán los tzadikim, los justos, Mideshen, Deshen literalmente es como grasa, la grasa se consideraba como lo más gustoso, lo más deleitoso de la comida. Entonces, se saciarán Mideshen Beisejo, del deleite y del placer de tu casa. Benachal Adonejo, y un río de deleite, Sashkem, los harás beber. Está hablando del placer de los tzadikim en el mundo por venir, como dicen nuestros sabios, que en el mundo por venir, tzadikim yoshvim enenim edevashchina, los tzadikim, los justos, están sentados disfrutando del rayo de la presencia de Dios. Y acá es el ejemplo de beber de un río de deleites. Yud 10. Porque contigo está la fuente de vida, como hablábamos al comienzo, y en tu luz veremos luz. Yud Aleph 11. Proyecta bondad, tu bondad, a aquellos que te conocen, y tu rectitud a aquellos que tienen rectitud en el corazón. Yud Beis 12. No me traigas a la pierna del orgullo y la mano de los malvados, que no me mueva. ¿Qué se refiere a la pierna del orgullo? Hay dos explicaciones. El Radak dice que mis enemigos no vengan a molestarme. Mis enemigos que son orgullosos, arrogantes, etcétera, que no me vengan a molestar de mi estudio de Torah. Me quiero dedicar, una vez que ya entendimos cómo el Yetzer Hara, la inclinación al mal, afecta al malvado, y una vez que ya entendimos el pago, por así decir, la retribución, en el buen sentido, de Dios para los tzadikim, para los justos, como vimos en los últimos versículos, que no vengan mis enemigos a molestarme de mi vínculo con Dios. Quiero estar todo el día estudiando Torah, cumpliendo mitzvot y no haciendo guerras. Y por eso continúa, y las manos de los malvados, que no me mueva de donde yo estoy estudiando. Otra explicación es que los malvados, que esos son Regel Gava, las piernas arrogantes, etcétera, los pies arrogantes, que estos malvados no estén conmigo en el mundo por venir, al Teboyein, y cuando yo esté en el mundo por venir disfrutando del rayo de la presencia de Dios, etcétera, que no estén los malvados junto conmigo. 13. Yud Gimel. Sham naflu poyale oven toichu velo yochlu kum. Allí, el Radak dice, no cayeron, sino caerán. Es pasado que en realidad se entiende en el futuro. Allí caerán aquellos que hacen el mal, serán desplazados, caídos, por así decir, y no podrán levantarse. Es decir, en el mundo por venir no tendrán su retribución y no me van a molestar tampoco en este mundo, me van a dejar tranquilo para estudiar Torah. Hay varios asuntos, como dijimos anteriormente, sobre este salmo, muchos puntos interesantísimos e importantes. En el versículo 7, más allá de toda la explicación que ya dimos, aparece la expresión Mishpotejo Teim Rabba. Tu justicia va hasta los abismos más profundos. El Talmud cuenta que Rabbi Yochanan, cuando veía un shalach es uno de estos pájaros que tiene esa boca bien grande acá, un pelícano, que baja en el mar y caza un pez y se lo come. Cuando Rabbi Yochanan veía un shalach, uno de estos peces, uno de estos pájaros cazando un pez, decía, este versículo, Mishpateja Teim Rabba, tu justicia, Dios, llega hasta los abismos más profundos para elegir qué pez
corresponde que sea cazado por este pájaro en cada momento, etc. Y aquí aprenden nuestros sabios, en particular, enfatizado en el pensamiento jasídico, que la providencia divina, la supervisión de Dios es en absolutamente todos los detalles de este mundo. No hay una pizca, no hay nada que ocurra aquí abajo que Dios no esté supervisando y no esté a cargo, por así decir, de este asunto. Por supuesto está el libre albedrío del ser humano, que es otra historia. Estamos hablando incluso en los animales, en las piedras, etcétera, está la supervisión divina en forma particular. Porque es una discusión entre nuestros sabios. Maimónides opina que los animales no tienen supervisión divina particular. Hay otros que también opinan así. El punto es que a partir de esta frase en el Talmud y a partir de este versículo, que incluso en los abismos más profundos llega la supervisión divina, y el Baal Shem Tov solía decir que incluso una hojita cayendo de un árbol en un día de otoño es constantemente manejada por Dios, constantemente creada momento a momento por Dios, y ese caer, ese baile, por así decir, de la hojita al viento cayendo en un día de otoño es parte integral del plan maestro de toda la creación, y tiene que ver con toda la creación en forma necesaria, por así decir. Tenía que ocurrir esto porque es el plan de Dios. Este es un asunto. En el versículo 10, Yud, contigo está la fuente de la vida. Nuestros sabios explican que Dios es el Ekim Haim, Dios es el Señor de vida, pero el Mekor Haim, la fuente de vida, es decir, aquella energía divina que da vida a todo el universo, es Imjo, está solamente contigo. Aprendimos que Bidvar Hashem Shomaim Nasu, que con la palabra de Dios los cielos fueron creados, y vemos en el relato de la creación que Dios dice que sea esto, que sea aquello, etc. ¿Qué significa que Dios habla? Así como en el ser humano Él habla, es algo insignificante frente a la capacidad de pensar que la persona tiene. De la misma manera, la creación divina entera es insignificante frente a la capacidad de Dios de hacer una creación. Incluso nuestros sabios dicen que Dios creó el universo entero con una letra, la letra Hei nada más, y el mundo por venir con otra letra, la letra Yud. Quiere decir que el universo entero no es más que una letra frente a Dios. Y así como para una persona pronunciar una letra es algo insignificante y no muestra la sabiduría de la persona, si viniese un gran físico, un gran matemático y se pusiese a dar una clase y en el principio de la clase dice Hey, la letra Hey nada más, eso es todo lo que dice, y la gente, todos los estudiantes, cientos de personas escuchando esta clase magistral que dijo esta persona, que dijo solamente una letra, la letra Hey, todo el mundo se levanta y empieza a aplaudir. El físico va a decir, momento, con toda la sabiduría que yo tengo, ustedes me aplauden porque yo dije la letra Hey nada más, no dije nada todavía. De la misma manera, Dios crea el universo entero con una letra. ¿Lo vamos a alabar a Dios porque creó el mundo entero? Porque es el creador de todas las cosas y porque maneja todo el mundo y lo supervisa constantemente. Es como una letra frente a Dios, es insignificante. Esto es lo que está diciendo el versículo, por lo menos una forma de entenderlo, que está contigo la fuente de la vida, que es la palabra divina. Es contigo, significa algo secundario totalmente. Quiere decir que cuando uno quiere realmente vincularse con Él, con Dios, no alcanza solamente con meditar en la grandeza del mundo y cómo el mundo entero es creado constantemente por Dios, porque esto no es más que una letra frente a Dios. Hay algo más, está el siguiente paso, por así decir, que es pensar en la grandeza infinita divina, que no tiene nada que ver con los mundos. Es la grandeza particular y propia de Dios, más allá de ser el creador de las cosas. Por último, en el versículo 11, el rey David está diciendo que Dios proyecte su bondad sobre aquellos que lo conocen. Maimónides, el Rambam, cuando da comienzo a todo su libro, que son 14 libros, el primero se llama Sefer Hamada, el libro del conocimiento, donde él establece los fundamentos del judaísmo, los fundamentos de la profecía, los fundamentos de la Torá, montones de leyes muy, muy importantes, el amor a Dios, el temor a Dios, etc. Él da comienzo a su libro con esta frase, que Dios proyecte su bondad sobre aquellos que lo conocen. Una de las ideas de por qué Maimónides empezó su libro justamente con este versículo es porque en la práctica el hecho mismo de que nosotros podemos conversar y charlar sobre Dios y conocerlo, esto es Hastejo, esto es la bondad de Dios. Dios es tan infinito que no hay nada que nosotros podamos decir sobre Él.
no habría forma de que nosotros podamos conocer nada de él. Sin embargo, pide David Amelech, aquellos que se esfuerzan en conocerte, aquellos que van hasta donde la criatura, hasta donde el cerebro humano puede llegar para conocerte a ti. Oh, esto es Hasdejo. Esto es tu bondad y por lo tanto proyecta más y más bondad para que cada uno de nosotros podamos conocer más y más detalles sobre Dios. Pero nunca hay que olvidar que al fin y al cabo todo lo que sabemos de Él es Hasdejo. Es porque tu bondad es que nosotros te conozcamos. Y de hecho el Zohar dice que esta es una de las razones por las cuales Dios creó el universo entero. Para que lo conozcamos a Él, para que Él se haga conocido. Y esto es Hasdejo, esto es la bondad de Dios. Que tengamos el shus, que tengamos el mérito de poder estudiar Torah, de poder cumplir mitzvahs, de poder conocer a Dios, y que en la práctica Dios traiga Hasdeja, su bondad más profunda, en el momento de la venida de Moshiach, en el cual en la práctica todos vamos a conocer a Dios y vamos a ver a Dios con nuestros propios ojos de carne y hueso.